El presidente quiere bloquear la publicación de sus declaraciones de impuestos de los últimos años. Hoy presentó la acción legal de 25 páginas como un civil. En ella demanda al Comité de Medios y Arbitrios del Congreso y a la Fiscal General de Nueva York por violar la primera enmienda de la Constitución y acoso político contra el mandatario, dijeron sus abogados, que afirman que no hay razón legislativa para pedir la información, aunque esta aún no ha sido solicitada por el comité a cargo. La denuncia llega luego de que en mayo se aprobó una ley que permite al Congreso solicitar la información tributaria del presidente al estado de Nueva York, en donde están la residencia privada y negocios del presidente. La misma información que nosotros le sometemos al gobierno federal, se la estamos sometiendo al gobierno estatal para hacer nuestros impuestos. Entonces se va a poder ver de dónde viene el dinero, quién lo está dando, de dónde son sus ingresos, de dónde son los gastos. La fiscal estatal respondió a la demanda y dijo: el presidente Trump ha pasado su carrera escondiéndose detrás de demandas, pero como la principal oficial de orden público en Nueva York, puedo asegurarle a Trump que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de Estados Unidos. Afirma que los americanos tienen el derecho de conocer los intereses económicos del presidente, mientras algunos contadores se preguntan qué es lo que oculta el presidente. El mismo Donald Trump ha establecido que era parte de la cultura de los dueños de edificios, los inversionistas, presentar pérdidas, pero estas pérdidas tienen que tener documentos de soporte, no importa que hayan transcurrido 10 años o más. Si se hacen públicos y hay irregularidades, el fisco puede llevar a una corte criminal a un contribuyente que haya sometido una planilla con información falsa. Esta es la tercera vez que el presidente recurre a las Cortes para evitar que los demócratas en el Congreso logren acceder a su información tributaria y la hagan pública, en una batalla que podría durar meses. En la ciudad de Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.